no, de Morelia, Michoacán. Bueno, es que era la gran Valladolid en su momento. Y Valladolid ahorita está en... Bueno, el chiste es justificarme, pero no, sí me equivoqué. Está amaneciendo ahí en Michoacán, en Morelia. Te saludo, Fer, ¿cómo te va? Jaime, muy buenos días, un enorme gusto saludarte igualmente a ti y a todos los amigos del auditorio. Pues sí, lamentablemente en este momento no tengo la misma visión esplendorosa que tú estás observando, pero bueno, podemos apreciar algunas otras. Oye, Fer, ¿qué pasó? ¿Cómo ves la agenda política? Pues muy metida en qué, ¿en dónde la pondrías? ¿Guardia Nacional? ¿Los comisionados de la CRE? Híjoles, ¿qué pasan tantas cosas en tan poco tiempo? Ha sido una dinámica, sin duda alguna, muy intensa. La realidad es que sí, de pronto, estas últimas semanas ha estado abundante en cuanto a los diferentes temas. Sin embargo, si te parece, considero que uno de los temas importantes o relevantes y que quizá no se le ha dado la profundidad de análisis que vale la pena tener, por supuesto, es este enfrentamiento que se está teniendo de alguna manera, por supuesto, un enfrentamiento, ni siquiera tendríamos que decirlo del todo verbal, con el presidente Trump en términos de lo que está señalando respecto de México, porque sabemos que mucho de su dinámica de comunicación se utiliza a partir, por supuesto, del Twitter, y con este elemento comienza o trata de generar una dinámica que ha sido muy interesante. En particular, el gobierno mexicano ha sido de alguna manera criticado por quizá mantener una posición, llamémosle, de bajo perfil o de no buscar confrontar esas declaraciones en la plataforma virtual. Sin embargo, lo relevante es lo que se está haciendo más allá de estas declaraciones solamente. Y quizá, Jaime, amigos del auditorio, el tema que deberíamos centrarnos es precisamente cómo se va construyendo una relación de política exterior, más allá, insisto, de lo que a simple vista puede observarse y de lo que se puede permear hacia afuera a partir de simples enunciados o comunicados. ¿Qué sucedió el día de ayer con esta declaración formal del presidente Trump en la frontera respecto de este plazo que le otorga a México para que en un año demuestre de manera puntual, clara, que ha combatido realmente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos? Hay que leerlo en el entendido de que finalmente, justamente dentro de un año, estará en pleno apogeo lo que son las primarias para elegir al candidato a la presidencia de Estados Unidos en la elección de noviembre del 2020. ¿Qué significa esto? Lo que Trump está haciendo es comprar de alguna manera una importante flujo de combustible que va a tener para lo que es desde ya, por supuesto, el lanzamiento de su campaña de reelección, y que le dará material. Él está completamente convencido, y así lo demuestran los diferentes estudios, sondeos, que uno de los temas que más réditos políticos le está dando es precisamente el tema migratorio, la ya consabida idea de la construcción del muro. Y en esa dinámica, en ese escenario, lo que le resulta extremadamente redituable políticamente hablando es no salirse de ese tema, y justamente por ello, en un cálculo político, me parece muy bien programado desde el gobierno de Trump, explorando o analizando exclusivamente sus motivaciones, lo canaliza de esta manera, enfocando, por supuesto, a México como, en este caso, el enemigo o el vecino que no está cumpliendo con su parte del trato respecto de detener a los migrantes. Le dará un espacio importante dentro de la agenda mediática de aquí precisamente a ese año que se cumplirá para revisar si México ha resuelto o no el problema, y tendrá desde luego material de sobra para poder, a partir de marzo del año que entra, febrero-marzo del año que entra, una agenda comunicativa centrada y enfocada en lo que más beneficios políticos le está dando. Hoy por hoy, el presidente Trump, de acuerdo a algunas de las mediciones, no tiene los elementos de percepción positiva más favorables. De hecho, se habla de que trae una aprobación del entre 30 y el 40%, lo cual lo obliga a generar ese tipo de circunstancias. ¿A qué va todo esto, Jaime? A que finalmente uno tiene que analizar lo que está sucediendo, insisto, entre la comunicación gubernamental hacia afuera y la comunicación gubernamental hacia adentro. Porque ¿cuál es lo cierto? Finalmente también se reporta esta semana que el gobierno mexicano ha incrementado de una manera muy considerable la detención precisamente de migrantes centroamericanos que están cruzando territorio nacional rumbo a Estados Unidos. Y eso, sin duda alguna, es lo que en realidad, en términos ya de la política práctica o de los hechos concretos, más le interesa al gobierno de Estados Unidos, independientemente de los discursos o de los tweets o de cualquier otro tipo de declaración que, insisto, se
coloca más en el ánimo, en el ámbito de la búsqueda de este reflector y de la generación, por supuesto, de campañas mediáticas muy importantes o relevantes, particularmente, insisto, para ahorita lo que puede resultar el proyecto de reelección del presidente Trump, Jaime. Pues bueno, veremos qué es lo que ocurre. Sin duda hay que estar al pendiente, Fernando, porque sí llama mucho la atención las dos posturas. Tanto primero dice que no se está haciendo nada y luego empieza a decirle al gobierno mexicano que han trabajado como nunca antes, pero sin embargo siguen las amenazas. Sin duda alguna, y seguirán finalmente porque, insisto, me parece que el planteamiento que trae es sobre todo en esta construcción de una agenda de comunicación, una agenda mediática muy definida, muy establecida, con miras precisamente a generar esa polémica, a seguir cautivando a su votante fuerte, a lo que le llamamos regularmente el voto duro, pero de alguna manera también nuevamente reconvencer al votante americano de que como política migratoria y como líder de Estados Unidos, pues es lo que más le conviene a la nación americana. Y en el caso particular del gobierno de México, me parece que, insisto, está trabajando mucho en esta vertiente o en esta bisagra de por un lado no confrontar desde la parte del discurso o de la comunicación pública, pero por el trabajo interno estar colaborando de manera mucho más firme y decidida con lo que el propio gobierno de Estados Unidos está pretendiendo. Sin duda alguna, se dará tema para mucho más adelante, conforme se vaya acercando el proceso formal ya de inicio de las precampañas o de las primarias en Estados Unidos. Eso lo veremos que se incrementa, y ahí habrá que estar muy atentos de cuál va a ser, entonces sí, una postura mucho más radical eventualmente del propio gobierno mexicano, o si seguirá dejando pasar estas bolas, siguiendo la misma analogía que utiliza el presidente López Obrador, dejando pasar estas bolas sin decidirse a dar el batazo de respuesta a los planteamientos o a las bravatas del propio presidente Trump. Gracias, Fernando, pues estaremos al tanto de lo que ocurre, que estés muy bien, y sin duda la agenda política sí tiene que pasar las fronteras, y más cuando Donald Trump, pues de aquí a los siguientes 2 años, pues va a estar prácticamente en campaña para su reelección, y será el discurso unas veces más fuerte, otras veces menos fuerte, pero sin duda el tema migratorio como bandera política ahí está y ahí seguirá. Gracias, Fer. Un abrazo, Jaime. Excelente sábado para ti y para todos los demás del auditorio. Excelente fin de semana. Vamos a pausa, 9:21, ya volvemos.